Bienvenidos todos a nuestra clase, la lección 4 de nuestro curso, la Iglesia Cristiana. Es un placer poder estar aquí con ustedes que están aquí en vivo y también poder compartir la palabra de Dios con los que están conectados a la grabación de esta clase. Ya sabemos las normas sobre los micrófonos, entonces no tenemos que repetirlas. Saludos a todos ustedes. Ya tuvimos la oportunidad de saludar a todos. Puede ser que hay otros que se van a conectar durante la clase y vamos a saludar a ellos también al llegar. Y ahora saludamos también a Lina. Lina. Bueno, gracias a todos y bendiciones y mil disculpas por no poder. Hola, Lina. Hola, la semana pasada no pude, pero ya con la ayuda de Dios aquí estoy. Qué bueno, excelente, muy bien. Gusto verla de nuevo, Gracias. Lina. Muy bien, saludos a todos ustedes. Ahora estamos en la lección 3 de nuestro curso. En la lección pasada hablamos de la primera parte de la historia del día de Pentecostés en la primera mitad del capítulo 2 de Hechos. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de la historia, la segunda parte del capítulo 2, enfocándonos en la predicación de Pedro en ese día y también lo que pasa después. Están Hechos 2, 22 al versículo 47. Pero antes de empezar nuestro estudio, vamos a orar. Oremos. Amado Espíritu Santo, te pedimos que nos enseñes más cada día sobre el Salvador Jesús y que nos ayudes a vivir una vida nueva, una vida de fe y de obediencia a Dios. Que nos perdones cuando no lo hagamos y que nos hagas volver al camino recto, el camino de fe en Cristo Jesús, mostrando los frutos que tú solo puedes hacer crecer en nosotros. Oremos y oramos en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo, y por medio de la fe en Él. Amén. Muy bien, entonces ya sabemos las normas. Es un placer estar aquí con ustedes, aquí en la clase. Vamos a comenzar con la actividad de apertura. En Hechos 2, 22 a 47, especialmente en la primera parte, tenemos un ejemplo muy bueno del uso de la ley y el evangelio en la predicación de Pedro. ¿Alguien nos puede mencionar cómo usa Pedro estas enseñanzas bíblicas de la ley y el evangelio? Vamos a comenzar con Julio, por favor. Julio Vargas. Sí, muchas gracias, pastor. Yo encontré que dentro de los versículos que del 22 al 47, tomé el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es un versículo del Evangelio, pero también tomé un versículo de la ley. En el 2:36 dice: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Jesús murió por el pecado de la humanidad, porque la ley, por la ley estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Y Jesús fue sustituto del hombre para pagar por esos pecados y tener la humanidad la oportunidad de una vida nueva. Eso es, pastor. Muchas gracias. A usted, Julio, muy bien dicho. Gracias por compartir. Un muy buen ejemplo del Evangelio, ya en versículo 38, y de la ley, el espejo de la ley, mostrando el pecado del pueblo en versículo 36. Muchas gracias, Julio. ¿Alguien más quisiera compartir aquí ejemplos del uso de la ley y el Evangelio en la predicación de Pedro? Jenny, por favor. Yo anoté el 23 y el 24.
Dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Y 24 sigue diciendo, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Muchísimas gracias, Jenny. Bien dicho. Y ahí en la cruz de Cristo vemos la ley y el evangelio también al mismo tiempo, ¿verdad? En versículo 23 vemos que es parte del plan de Dios determinado por Dios, que es el evangelio, que ese es el plan de la salvación del mundo, de nuestro perdón, pero es resultado del pecado, que es que la ley nos muestra, ¿verdad? Que tenemos la ley y el evangelio. Entonces, allá tenemos el propósito de la ley, que vemos entre otros lugares en Romanos 3:20, que en Romanos 3:20 nos dice sobre lo que es el propósito de la ley, donde dice, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces tenemos allá el espejo de la ley que mostraba al pueblo allá en Jerusalén, tanto en versículo 22 y 23 como en el versículo 36, su pecado, ¿verdad? Para que reconozcan el pecado. Y vemos la ley en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, porque es lo que Dios utiliza para convencernos que en nosotros mismos no hay esperanza, que el ser humano no tiene la capacidad de salvarse porque es pecaminoso. Entonces la ley nos muestra que Dios es santo, que somos pecadores delante de Dios, y después vemos el evangelio. Y en el evangelio vemos las buenas nuevas, lo que Dios hizo en amor por el mundo. No es el esfuerzo humano, sino es lo que hizo Dios para nosotros en Cristo Jesús, quien dio su vida perfecta, murió, pagó el precio, Dios lo resucitó, como vemos en la predicación de Pedro aquí en Hechos 2, y nos ha justificado, que significa nos ha declarado no culpables del pecado. El evangelio no es esfuerzo humano, es lo que Dios nos da, perdón y vida eterna. Y Cristo nos asegura que esas cosas son nuestras en Cristo. ¿Preguntas o dudas sobre lo que es la ley y el evangelio, lo que vemos aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Ok. Vamos a tomar un momento para saludar a los que recientemente llegaron. En primer lugar, saludamos a Mónica. Mónica, bienvenida. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Dios les bendiga. Muchas gracias, Mónica. Igualmente. Saludamos a César Augusto. César Augusto. Pastor, buenas noches, bendiciones. Buenas Pastor, noches. en este momento quisiera participar y todo, pero todavía estoy aquí en el sitio de trabajo y estoy como enredado. Sin embargo, bueno, apenas me desocupe, entraré y si no, pues veré el Zoom, la grabación, pastor, pero que me da berraquera no poder estar en la clase por ahora. Dios te bendiga, pastor, y que tenga una feliz noche. Bendiciones. Bendiciones igualmente. Gracias, César. Y gracias por saludarnos. También tenemos una visita muy especial con profesor Natán Schulte. Profesor Natán, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Hola, Natán. Qué bueno, muy bien. Ok, seguimos adelante entonces con la enseñanza aquí. Y como hemos mencionado, en el proyecto final de este curso hay un repaso de todo lo que estudiamos aquí y hay algo de cada lección en ese repaso, en el proyecto final. Y
En esta lección van a tener que explicar una frase muy importante, que la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido. Vemos un gran cambio en el pueblo en el día de Pentecostés. En versículo 13, este grupo se parece muy cómodo, ¿verdad? En su pecado, burlándose de los discípulos, diciendo que que estaban borrachos. Muy cómodos ellos en su pecado, sin saber de su condición natural, su condición pecaminosa. Vemos en la predicación de Pedro que él aflige al cómodo con su pecado, presentando el hecho que habían rechazado al escogido de Dios, a Jesucristo. Pero también en el mensaje de Pedro vemos que él consuela al afligido. Es lo que vemos en versículo 38, el versículo que nos mencionó antes Julio, que él ofrece la solución del problema y así les ofrece a los israelitas consuelo, que hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Entonces, por eso decimos que la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido. Bien, Antonio, le doy la palabra. Para mi concepto personal, no es que Pedro haya afligido al cómodo, sino confrontó al cómodo que se creía justificado y que se creía libre de pecado. Y le dice que se arrepientan en ese sentido. Sí. O sea, la idea de este pasaje fue que confrontar al pueblo de Israel, y no solo al pueblo de Israel, sino a todos, porque habían ahí cretenses, prosélitos y otras de otras nacionalidades. O sea, confronta a la humanidad con la existencia del pecado y le da la posibilidad luego de que ese pecado sea arreglado por medio del sacrificio de Cristo. Bien, muchas gracias, Antonio. Muy bien. Y él confronta con el pecado. Sería otra manera de hablar de la ley, ¿verdad? De usar la ley para mostrar a una persona que el ser humano solo no se puede salvar, que no hay esperanza Sí, la ley solo. fue ¿verdad? un ayo. La ley fue un ayo. Un Sí. ayo, antiguamente habían las hayas o las personas que cuidaban a las personas menores. Entonces la ley es, en la Biblia dice que la ley es un ayo, un espécimen de instructor para la persona adolescente y juvenil, y ya con el evangelio se supone que la humanidad debe estar madura para evitar tanta ley. Uh-huh. Que nos lleva a Cristo, como dice, eso viene de Gálatas 3, gracias Antonio, que es donde habla de la ley que nos lleva al reconocimiento que necesitamos Cristo y sin Cristo somos perdidos. Muy bien, gracias Antonio. ¿Algo más sobre esta frase aquí? Que van a ver de nuevo en el proyecto final. Esta frase. Muy bien. Ahora les presento las 4C. Personas que han tomado varios cursos con nosotros ya conocen este método, ¿verdad? Es el método que usamos para compartir historias bíblicas. Y va así. Para empezar, alguien que enseña una historia capta la atención. Puede utilizar algo de las noticias, algo de la vida diaria, algo de una imagen, un dibujo, algo para captar la atención, para poder enfocarse en una historia y después la persona cuenta una historia bíblica, leyéndola o contándola con sus propias palabras. El tercer paso es considerar los detalles. Estas son las preguntas que usamos aquí en la clase, las 7 preguntas de considerar, sabiendo que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios mismo. Pasamos tiempo considerando los detalles. Y el último paso es consolidar, tomar lo que hemos visto en la palabra de Dios y pensar en cómo aplica a nuestras vidas lo que hemos estudiado. Son las 4C.
Entonces, bueno, no es un método que recibimos de Dios, ¿verdad? Entonces, es algo de libertad cristiana, pero hemos visto que es una herramienta muy útil para poder compartir la palabra con otras personas. Y tal vez lo han visto que repetimos las preguntas aquí de considerar y consolidar para también enseñar ese método para que ustedes puedan recordarlo y usarlo cuando tengan la oportunidad. ¿Preguntas o dudas sobre el método de las 4C? Sí, espero que lo explico bien, porque nuestro director académico está aquí en la clase y esperamos que él no me va a castigar si lo explico mal después. Seguimos adelante. Ahora con la historia. Vamos a estar hablando de la segunda parte de Pentecostés hoy. Vamos a pensar en lo que está pasando aquí, ¿verdad? Queremos enfocarnos en los detalles, recordando el uso de la ley y el evangelio de que hablamos. Y recibimos un mensaje de Osvaldo que no escuche el audio. Bueno, esperamos que él se puede arreglar ese problema. Profesor Natán, ¿nos puede hacer el favor de ayudar a Osvaldo con su audio? Ya salió. Bueno, seguimos adelante con las preguntas, esperando que Osvaldo se pueda conectar de nuevo. Nos saludó antes, no sé qué pasó. Bueno, de todas formas, aquí estamos, considerando los detalles de la historia. Primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cuáles personajes vemos aquí en Hechos 2? Mónica, por favor. A ver, pastor, yo saqué, está Dios Padre, Dios Hijo, el Señor Espíritu Santo, los varones israelitas. Se habla también del consejo al que fue presentado el Señor Jesucristo para ser entregado. Se habla también de David, la descendencia de David también. Obviamente Pedro, ellos, y habla también de nosotros, ¿no? Como testigos. Muy bien, gracias Mónica. Y especialmente en la última cosa que dijo, él en versículo 32 dice, y todos nosotros somos testigos de la resurrección, haciéndonos ver que están ahí los discípulos juntos, los testigos, ¿verdad? Los testigos estaban ahí. Mencionó también Mónica, bueno, otra personaje muy importante aquí en la historia, el rey David. Vemos palabras del rey David de Salmo 16 y Salmo 110, lugares donde David habla de su descendiente que no iba a ser abandonado al sepulcro, que iba a subir al cielo con poder. Entonces, personajes muy importantes, interesantes. Recordamos la palabra varones israelitas, nos hace recordar que la mayoría de la gente allá en Pentecostés eran, sí, de muchas partes del mundo, pero la mayoría ya judíos o gentiles convertidos al judaísmo. Entonces ahí estaban. Entonces y la última cosa que nos dijo Mónica, también muy bueno, al principio nos hablaba de la Santa Trinidad, ¿verdad? El Padre, Hijo y Espíritu Santo presentes en la historia. Menciona el Padre en versículo 33, el Espíritu Santo en versículo 33 y 38, y por supuesto habla mucho de la obra salvadora de Jesucristo. Creo que ya mencionamos los personajes. ¿Algo más que quisiera mencionar sobre los personajes?
Al fin de esta lección vamos a hablar mucho más de Pedro, que es el predicador que Dios utilizó en este lugar para compartir el mensaje. La segunda pregunta, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los objetos? ¿Quién quisiera mencionar los objetos que vemos aquí? Otra vez invito a cualquier persona. Julio, Mayela, Osvaldo, Jenny, Lina, Mónica, Antonio. A un profesor Natán, si desea. Ok, Mónica, por favor. Ya, a ver, yo sé que se habla de palabras, maravillas, prodigios, señales que hizo Dios, las manos inicuas que fueron las que le crucificaron, obviamente la cruz que se utilizó para crucificarla. Se habla también del pan, se habla de caminos, de gozo, o sea, de nuestras emociones, ¿no? Gozo, se habla de sepulcro, agua para el bautismo, se habla de doctrina, de propiedades, bienes, se habla del corazón, de alabanza. Esos son los objetos que yo encontré. Excelente, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Y un comentario, el pan habla del partimiento del pan. Recordamos que el mismo Lucas que escribió Hechos 2, cuando habla de la Santa Cena, empieza a habla de Jesucristo partiendo el pan. Entonces recordamos eso, no nos dice específicamente que habla de la Santa Cena, pero podemos pensar que celebraban esos creyentes la Santa Cena entre ellos. Jenny tenía la mano levantado antes y ahora no. ¿Tenía algo No, que sí, agregar? excelente la lista de la compañera. Ok, muy bien. Ya creo que Mónica nombró todo para nosotros de los objetos, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos adelante con la pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Lina, por favor. En Jerusalén. En Jerusalén, muy bien. Entonces vemos que al principio del capítulo, en lo que vimos en la última clase, menciona dónde estaban y estaban en Jerusalén, esperando donde, bueno, regresamos al capítulo 1, donde Jesucristo los había mandado quedarse allá en Jerusalén, esperando la venida del Espíritu Santo. Muy bien, Lina. También al final menciona específicamente dónde estaban reunidos las personas. Estoy en versículo, ¿dónde está ahora? Está en versículo 46. Dice allá en versículo 46 que se reunían en el templo, donde se reunían los creyentes, y que también que partían el pan en las casas. Entonces vemos que ahí reunían en el templo y también pasaban tiempo juntos en las casas. Es lo que vemos ahí. Nos recuerda de lo que estaba pasando en la iglesia allí, ya iniciada, primitiva, que utilizaba el lugar del templo y sus propias casas. Bien, en eso vemos el compañerismo de esos primeros creyentes, compartiendo sus bienes, sus propiedades que mencionamos entre los objetos, estando en sus casas, compartiendo pan, y recordamos que fue se ve su fe en sus frutos, su deseo de estar con los demás y también con el compañerismo, el tiempo que pasaban juntos. Bien, ok, veo la mano de Antonio. Sí, vemos que ahí ya empieza el cristianismo a separarse del judaísmo, porque
se juntaban en el templo y en las casas. Ahí empieza a separarse lentamente el cristianismo del judaísmo a una nueva creencia, a una nueva forma de trato de Dios con la humanidad. Muchas gracias, Antonio. Sí, así inicia. Y al principio está en el templo, pero bueno, cuando seguimos estudiando aquí en Hechos, vemos que ahí en el templo fueron perseguidos. Entonces, porque sabemos que el cristianismo es la conclusión, es una continuación del judaísmo del Antiguo Testamento, pero desafortunadamente no lo reconocieron todos los judíos. No sé si usted tenga nociones de arquitectura, pero yo creo que el Viejo Testamento es la obra negra y el Nuevo Testamento es la obra negra del edificio y el Nuevo Testamento es la obra completa del edificio. Así es, sí, edificado sobre parte de la misma obra, ¿verdad? Pero desafortunadamente los judíos no reconocieron la necesidad de la segunda parte. Bien, gracias. Ok, seguimos adelante. A la cuarta pregunta. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Julio, por favor. Esta historia ocurrió 50 días después de la crucifixión y resurrección de Jesús, allá en el hecho donde estaban reunidos en Jerusalén, el día de Pentecostés. Muy bien, gracias Julio. Entonces, eso nos ayuda en esta historia, porque habla de procedentes de muchas partes, partos, medos, elamitas, judíos y prosélitos, habla en versículo 10. Entonces, pero dice 50 días después que ustedes mataron a Jesús, ¿verdad? Entonces puede ser que estas personas habían llegado para celebrar la Pascua, quedándose hasta el día de Pentecostés para celebrar las dos fiestas. No sabemos, no podemos estar seguros. Y también tampoco queremos decir que está hablando que cada persona presente en el día de Pentecostés estaba allí también presente, ya gritando crucifícalo frente de Poncio Pilato. No es eso. Es la culpa del pueblo crucificar a Jesús, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no ocurre muy después, como nos dijo Julio, 50 días, el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Y después, y también tenemos lo que pasaba inmediatamente después del día de Pentecostés, como dice allá en versículo 46, todos los días se reunían. Entonces empieza con el día de Pentecostés y tenemos aquí también lo que viene después. ¿Algo más? Bien, ok. Ahora vamos a seguir con la quinta pregunta, donde pensamos en lo que está pasando, su significado. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál problema podríamos mencionar aquí? Osvaldo, para confirmar, ahora tiene audio de nuevo, ¿verdad? ¿Nos puede escuchar? Hola Andrés, sí, ahora pude solucionar, gracias. Excelente, muy bien. Osvaldo y todos siempre tienen la invitación de participar cuando quieran. Ahora, bueno, damos la palabra a Antonio para hablar sobre el problema. Por favor, Antonio. Esto es, así como en la televisión hay seriados, esta es la segunda parte de la serie del problema de Pentecostés. O sea, el problema era explicarle
a la gente qué era lo que había ocurrido con todos esos vientos, con las lenguas y con todas las cosas, y darle una explicación exacta. Y Dios usa al apóstol Pedro para explicar eso preciso, para que quede de aquí a la posteridad, para que yo como Antonio en el siglo XXI lo sepa en claridad, creo yo. Bien, gracias Antonio. Y estamos ahí, ¿verdad? Tal vez no lo mencionamos antes entre los personajes, pero debemos mencionar a nosotros mismos, porque en versículo 39 menciona que la promesa es para todos aquellos a quienes el Señor Dios ha llamado, y para todos los que están lejos antes, dice. Entonces el problema es la situación natural del ser humano, de ser perdido en el pecado. Es el problema, y vemos la evidencia de esta condición de la gente allá. Vemos que habían crucificado al Señor, no habían creído en el que el Señor nos ha enviado. Muchas gracias, Antonio. Osvaldo, por favor. Yo creo que el problema fue más para el judaísmo, así como dijo Antonio hace rato, más adelante, y que cuando dice que algunos se empezaban a juntar en sus casas y otros en el templo. Yo creo que el problema fue más para el judaísmo con ese tema, de que la gente empezaba a entender de otra manera y juntarse más en sus casas, que era el templo donde estaban ellos. Sí, gracias, Osvaldo. Entonces, el judaísmo, pero pensamos que ellos tenían el Antiguo Testamento, está hablando a personas que había viajado a largas distancias para poder estar en Jerusalén, sí, pero no habían reconocido quién es el cumplimiento de todas las profecías y promesas del Antiguo Testamento. Qué tristeza, es el problema, ¿verdad? Es el problema, que es la falta de entendimiento, de fe de ellos, de los judíos allá reunidos. También Mónica, por favor. A ver, yo comparto la idea de nuestros hermanos, y para mí se me presenta un problema porque Pedro en ese momento habla, o sea, mira la necesidad de hablar y de dar a conocer la resurrección del Señor Jesucristo ya como una persona resucitada. ¿Y cuál es el objetivo de esa resurrección? Él nos habla específicamente, aparte de explicar por qué eran las lenguas y todo eso, también hace caer en cuenta que ellos fueron quienes crucificaron, quienes siendo un ser santo lo llevaron a una muerte que no merecía. Y a través del Señor Espíritu Santo también pues redarguye sus corazones, ¿no? Y vemos que en algunos incluso piden saber cómo corregir. Entonces ahí también se habla se aprovecha, ¿no? Hablar del mensaje del bautismo para el perdón de los pecados. Eso es lo que logré encontrar también. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Entonces, interesante aquí que utiliza Pedro el mensaje de la obra de Jesucristo. ¿Cómo lee en este lugar, verdad? En versículo 22 dice que habla de las maravillas, prodigios y señales. Habla de su muerte según el plan de Dios. Habla de su resurrección con muchas palabras sobre la resurrección. Para decir a ellos que Dios les envió su propio Hijo, pero con la ley de decir, y ustedes lo crucificaron, ustedes no reconocieron al Salvador. Entonces, el problema, ¿verdad? Lo presente el apóstol Pedro. Nuestra próxima pregunta, la pregunta 6. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos la historia juntos. Entonces invito
cualquier persona aquí a participar, a compartir los eventos de la historia, con dos propósitos: por pensar en lo que está pasando, a ver cómo se resuelve el problema, y también para grabar la historia en nuestras mentes. Entonces, ¿quién quisiera compartir la historia usando sus propias palabras? O por lo menos, ¿quién quisiera empezar? Julio, por favor. Gracias, pastor. Yo lo resumiría en los 3 versículos que la compañera anterior lo explicaba: 36, 37 y 38. El apóstol Pedro da una explicación de todo ese gran acontecimiento que la gente no entendía, y que incluso algunas de las personas que estaban allí decían que estaban ebrios, que estaban tomados. Entonces hubo necesidad que Pedro explicara todo lo que había pasado. Y en el versículo 36, Pedro les hace ver que Jesucristo murió por ellos, murió crucificado por ellos, y que ellos fueron los que lo mataron. Estaba hablando del pecado que había en cada uno de nosotros. Y en el 37, realmente sí, las palabras del apóstol impactaron, penetraron en el corazón, en la mente de la gente que estaba ahí, porque dice que compungieron de corazón y dijeron a Pedro: ¿qué podemos hacer? Y el problema se resuelve cuando Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, lo que ellos habían visto, o sea, el sacrificio de Jesús era para ellos también, era para todos, y por lo tanto, pero tenían que arrepentirse de sus pecados. Eso es, pastor, gracias. Muchas gracias, Julio. Y esos son los versículos claves, ¿verdad? 36, 37 y 38. Muchas gracias, Julio. Bueno, ya hablamos de lo que viene antes, las otras partes de la predicación de Pedro, y hemos visto lo que viene después, ¿verdad? Los frutos de la fe que vienen después. Y gracias por enfatizar este punto sobre el arrepentimiento. Sabemos arrepentimiento es un cambio, un dar la vuelta, literalmente, cuando utiliza el Nuevo Testamento esa palabra, que significa que una persona camino al castigo eterno, reconoce que es pecador, y reconoce que y reconoce y pone su fe en Jesús como su Salvador. Es un cambio de dirección, ¿verdad? Entonces recordamos que los que estaban allá, Pedro les llama a reconocer su pecado y poner su fe en Cristo Jesús, bautizándose, ¿verdad? Que así es obra del Espíritu Santo para recibir perdón, que nos conecta a lo que hace Jesucristo. Por eso lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Bien, ¿algo más sobre los detalles de la historia que alguien quisiera mencionar? Un punto importante, en general, ¿sabe qué tan largo fue la predicación de Pedro? Uno puede leer todas las palabras escritas que dijo Pedro en como 10 minutos. Si en voz alta lee de versículo, empezando con versículo 14 hasta el versículo 39. Pero lo que es obvio es que Pedro hablaba por mucho más tiempo, porque dice: con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Entonces fue una predicación más larga. Lo que nos da Dios en su santa palabra son las partes claves, son las partes que él quiso compartir con nosotros todavía hoy en día. Bien, ok, ¿algo más?
Yo pensé, pastor, que ibas a decirnos entonces que todos los sermones deben estar reservados a 10 minutos como Pedro. No. Reservamos el derecho de hablar por media hora, 1 hora y aún más. No. Entonces, no sabemos. Puede ser muy largo, pero con muchas otras palabras. No lo hablamos mucho. A lo mejor un poco, sí, con todos los dones de Pedro de poder hablar. Sin duda fue una predicación maravillosa. Bien, gracias a todos ustedes. Entonces nos llegamos a la última pregunta de considerar. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Sí o no y cómo? Antonio, por favor. Pues como veíamos en el fenómeno pentecostal de lenguas, de maravillas, de lenguas de fuego, que la gente hablaba de unas formas, esos fenómenos estáticos, o sea, de éxtasis, viene Pedro y los explica tranquilo, tranquilícense. No, eso no es una cosa estática, una cosa locura, sino es un problema, es una promesa dada por Dios en la misma palabra de Dios. Él no se refirió a un filósofo allá de anteriormente, sino citó al profeta Joel, a la misma palabra de Dios, para dar a entender qué era lo que estaba sucediendo en ese momento para los creyentes. Muy bien, gracias, Antonio. Y hablando de los milagros del Espíritu Santo, ¿cuál fue el milagro más importante o más grande del Espíritu Santo en esa ocasión? El estruendo del viento, las lenguas de fuego, las lenguas que hablaba. Creo que sobre todo hablaríamos de su obra en los corazones de los que habían crucificado al Señor, ¿verdad? Los que crucificaron a él, tal vez no sabemos, pero tal vez las mismas personas que habían gritado, crucifícalo en la misma ciudad 50 días antes. Pero vemos el gran milagro después de la predicación donde utiliza Pedro, el profeta Joel, los salmos de David. ¿Qué dicen ellos, hermanos? ¿Qué debemos hacer? Y tienen la oportunidad de consolar a ellos. Pedro, vemos la obra del Espíritu Santo en el corazón humano, ¿verdad? Antonio, ¿tenía otro comentario? Tiene el micrófono desactivado, Antonio. Las mismas personas, después de presenciar lo que pasó, la explicación de Pedro, llegan a la conclusión, hombre Pedro, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Cristo Jesús. O sea, les daba la solución a la cosa, que puede que haya habido todo semejante estático, todo ese fenómeno de lenguas, cosas de esas, pero que si no se arrepienten y no se comprometen, ¿para qué todo ese fenómeno estático? Queda como Dios no quería hacer un show ahí, como algunos queremos hacer a veces en diferentes partes, un show espiritual, una de las cosas en ese sentido. Sí, gracias, Antonio. Entonces, el punto no fue el show. El punto fue la obra del Espíritu Santo en el corazón, ¿verdad? Y otro milagro, tal vez que podríamos mencionar, la valentía de Pedro, hablando frente de miles de personas. El Espíritu Santo también obró en él 53 días antes, donde estaba él. Bueno, negó al Señor Jesucristo 3 veces, ¿verdad? Y ahora otro milagro del Espíritu Santo. Otro ejemplo de cómo resuelve el problema en el corazón humano por el Evangelio. Muchas gracias, Antonio. Oh, veo otros manitos ahora. Lina, por favor. Sí, también veo que cuando Pedro nos explica todo lo que pasó con Jesucristo, la muerte, todo,
por medio del Espíritu Santo, todas esas personas que escuchaban se convirtieron y fueron bautizados. Eso fue un evento para mí milagroso, porque antes de estaban incrédulos, con desconfianza, y cuando Pedro les habla, les cuenta, dice, arrepiéntanse y bautícense. Y de ahí se dio, obviamente, el inicio de la primera iglesia cristiana primitiva, ¿no? Exactamente, Lina, sí. La obra milagrosa, no visible, pero milagrosa del Espíritu Santo allá. Muchas gracias, Lina. César, por favor. Pastor, por aquí estoy, hombre, acabo de llegar, pero bueno, bien. No, muy lindo todo ese acontecimiento donde Pedro se levanta con la autoridad del Espíritu Santo y les proclama primero la ley y luego les da la solución a través del Evangelio y les dice, bautícense cada uno en el nombre de Jesús. El poder, pastor, que yo veo ahí, el poder que tiene digamos, la predicación de la ley y el Evangelio. Mire cómo fueron alrededor de 3,000 personas que se convirtieron al Señor y fueron salvos. Entonces, me parece que es lo que hoy día de pronto también quizás nos falta a nosotros y que fue tan efectivo en ese entonces. Pues vamos a pedirle al Señor y a querer que eso también pase en estos tiempos, pastor. Muchas gracias, César. Algo que recordar, ¿verdad? Que la predicación de la ley, el evangelio, es no menos poderoso hoy en día. Muchas gracias, César. Mónica, por favor. Sí, solamente acotar, pastor, que el mensaje ya no se quedaba simplemente en los templos. Ahora el mensaje se lo iba a decir o se lo iba a dar en las casas, en cualquier otro lugar. Ya no era necesariamente de ir al templo, sino el mensaje se propagaba ya en todas partes a través y bajo el control y el dominio y el poder del Señor Espíritu Santo. Muchas gracias, Mónica. Vemos que empieza con la predicación en el templo y llega a las casas también. Se ve la fe de las personas en todos los lugares donde estaban. Muchas gracias, Mónica. Y un comentario más. Osvaldo, por favor. Sí, yo leyendo el versículo 41, cuando dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. También me hace pensar que qué triste fue, porque por más que Pedro les dijo que se tenían que arrepentir y bautizar, no todos los que escucharon el sermón de Pedro decidieron bautizarse y arrepentirse, porque si todos se hubiesen arrepentido y bautizado como Pedro les mandó, el versículo 41 hubiese dicho, y todos los que escucharon a Pedro fueron añadidos aquel día. No solamente 3,000 personas, hubiesen sido muchísimo más. Entonces, ahí podemos notar que qué triste que todavía el judaísmo no se había arrepentido ni quería bautizarse para recibir el verdadero evangelio. Es cierto, Osvaldo. No hace mucho escuché un sermón sobre este texto y mencionó el predicador que probablemente estaban en ese entonces en Jerusalén unos 100,000 personas. Entonces, sí, qué bueno que se convirtieron las 3,000, pero ya estaban muchos más, ¿verdad? Entonces, se resuelve el problema en los corazones de los 3,000, pero sabemos que hubo más, ¿verdad? En Jerusalén. Ahí vemos que hay los que rechazan el mensaje. Ahora vamos a consolidar, tomar lo que hemos dicho aquí, lo que hemos visto en la historia y pensar en su significado para nuestras vidas. Vamos a comenzar con una pregunta para resumirlo con pocas palabras. ¿De qué se trata la historia? Creo que mi compañero Natán siempre dice que deben ser 10 palabras o menos. Entonces, con pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Pedimos a Mónica que nos ayude con un resumen.
A ver. Pedro testifica la resurrección del Señor Jesucristo y enseña sobre el arrepentimiento, el bautismo y los dones del Espíritu Santo. Muchas gracias, Mónica. Y vemos en primer lugar el don del Espíritu Santo por la fe y después vemos los frutos en las vidas de las personas. Veo unas otras manos, pero vamos a tener que seguir adelante porque el tiempo vuela. Vamos a la segunda pregunta. Y antes de leer la pregunta, quisiera que alguien, bueno, ya hemos visto, ya hablamos en la historia que el pecado de la gente fue dicho 2 veces, la ley que habían crucificado a Cristo, ¿verdad? En versículo 22 y versículo, ¿cuál fue? Versículo 36. Ustedes crucificaron, dice el apóstol Pedro 2 veces a los que estaban allí. Antes de leer esta pregunta, ¿alguien que tiene una Biblia ahí dispuesta podría leer para nosotros Isaías 53, versículo 5? Isaías 53, versículo 5. Veo la manito de Osvaldo. Osvaldo, por favor, nos puede leer Isaías 53, versículo 5. Amén. Dice la palabra, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bien, gracias Osvaldo. Entonces ahora pensamos en la pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? Pensando en el pecado que ellos confesaron, en las palabras que nos leyó Osvaldo, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Jenny, por favor. Meditando en el versículo de ahora me hace pensar en que yo crucifiqué a Jesús. Así es. Gracias, Jenny, ¿verdad? A veces hay creyentes que hablan de los judíos. Son ellos que crucificaron al Señor. Según lo que vemos en versículo 5 de Isaías 53, lo que sabemos del ser humano y el propósito del Señor en este mundo, sabemos que no son ellos que crucificaron al Señor solos, ¿verdad? Fue por causa de nuestras rebeliones y nuestros pecados contra Dios. Gracias, Jenny. Antonio, ¿qué iba a decir? Pues a mí me enseña el pecado tan increíble de que yo a veces se me olvida del sacrificio de Cristo que hizo por mí y lo que hicieron los apóstoles y toda la iglesia hasta el siglo XXI para que yo tenga la oportunidad de arrepentirme y cambiar de vida. En relación a los judíos, no es generar un antisemitismo ni nada de eso, sino la idea es que toda la humanidad tiene que arrepentirse en ese sentido, creo yo. Bien, gracias, Antonio. Nosotros, junto con todos los seres humanos de todos los tiempos, tienen la culpa, ¿verdad? Pedro utiliza el ejemplo de todo lo que el Señor había hecho para ellos, enviándoles su propio Hijo, todo lo que había hecho Cristo, y que hicieron, o que hizo el pueblo que lo recibió, lo crucificaron. El Señor también nos ha dado tantos dones, tantos regalos, y con nuestras rebeliones contra nuestro pecado, como leemos en ese 53, nosotros también hemos fallado, hemos caído en el pecado de rechazar al Señor con nuestras acciones de rebelión contra nuestro Dios.
Gracias, Antonio. Una persona más, Osvaldo, por favor. Entonces, habiendo leído el versículos de Isaías, cuando Pedro le dice, ustedes crucificaron, yo creo que también Pedro se hubiese ahorrado la palabra esa de ustedes y decir hemos, porque al fin y al cabo Pedro también fue parte de ese, de que tuvieron la culpa de haber crucificado a Jesús indirectamente, obviamente. Gracias, Osvaldo. Él junto con todos nosotros, ¿verdad? Es nuestro pecado que confesamos, nuestras rebeliones, nuestras fallas, nuestros pecados. Bien, la ley es un espejo que nos recuerda que no hay ninguno que es inocente, pero también tenemos el mensaje del Evangelio. Entonces, pensando en el Evangelio para mí en esta historia, ¿dónde veo el amor de Dios para mí en esta historia? Osvaldo, por favor. Y el amor de Dios se ve en la crucifixión que predica Pedro, que diciendo ustedes lo crucificaron siendo santo, pero él igual los recibe, aunque ustedes lo hayan crucificado, él de todas maneras igual los recibe y le dicen arrepiéntanse y bautícense. Yo creo que ahí vemos el amor de Dios. Que todo recibe, que Dios recibe al pecador, ¿verdad? Los llama a arrepentirse, lo recibe como el padre en la historia del hijo perdido. Gracias, Osvaldo. Jenny. Yo anoté que estaban cada día añadiendo al número de salvados y que también en ellos vimos los frutos de la fe de esos creyentes y vemos cómo Dios usa a nosotros como seres humanos para ser como su vehículo y para mostrar su gloria a otros. Muchas gracias, Jenny. Entonces, los que recibieron la palabra muestran el amor de Cristo y una oportunidad para compartir. Antonio lo mencionó antes, ¿verdad? Que somos resultados de lo que inició el día de Pentecostés. Entonces, las personas que recibieron la palabra compartieron las buenas nuevas con otros y eso hace llegar la palabra de Dios a nosotros para que el Espíritu Santo también ha obrado en nuestros corazones. Gracias, Jenny. César y después Antonio. César primero. Sí, pastor. ¿Dónde veo el amor de Dios? En la historia, claro, en esos 3,000 hombres que reconocieron su pecado, pastor, y se afligieron en su corazón, y el Señor les perdonó y los hizo nacer de nuevo, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es lo que, ahí vemos el gran amor de Dios, que Él no vino no vino, ¿cómo se dice?, a juzgar o a condenar, más bien vino a salvar al pecador. Sí, entonces, de hallar y salvar al perdido, ¿verdad? Muchas gracias, César. Como nosotros, ¿verdad? Dios también nos ha hallado. Muy bien, gracias, César. Antonio. Pues yo veo el amor de Dios en el sentido de que no me exige grandes requisitos, ni grandes leyes, ni grandes ejercicios, sino solamente que me arrepienta y que me bautice. Que yo soy el que me he inventado a través de la historia mía personal, de que uno tiene que llenar 10,000 requisitos para estar conforme a la voluntad de Dios. Y entonces eso, o sea, uno tiene que abandonar sus mismas leyes. No la ley de Moisés, sino las mismas leyes que uno se ha inventado para arrepentirse y bautizarse. Gracias. Gracias, Antonio. Y reconocemos que aún ese de arrepentirse y de bautizarse son parte de las buenas nuevas, no son parte de la ley, ¿verdad? Son parte de la invitación de Dios para recibir su salvación. Y si es parte de esa invitación,
es parte de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahí está convenciendo al corazón humano de su pecado, dándole fe por medio del mensaje en Jesucristo como su Salvador. No es posible sin el Espíritu Santo, como estudiamos en la última lección. Entonces, entonces no es como algo que Dios manda, es una invitación de la gracia de Dios, ¿verdad? Arrepentirse, poner nuestra fe en Cristo Jesús, que también, como dice en Efesios 2, 8 y 9, es parte del don, no es de ustedes, es don de Dios, ¿verdad? Es algo que Dios nos provee por la obra del Espíritu Santo. Como está obrando el Espíritu Santo en el corazón del ser humano, empezando con la palabra compartida, las primeras palabras compartidas en ese día de Pentecostés, para convencerlos, para que pudieran arrepentirse. Y el Espíritu Santo también obrando en el bautismo. Y, ahí ofrece también el perdón de pecados, como dice el Espíritu Santo, que también obra en nosotros. Eso nos lleva a la cuarta pregunta. Ya que hemos recibido este amor de Dios como ellos, ¿qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él aquí en esta historia? ¿Qué dicen? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Ejemplos que podríamos seguir. Osvaldo, por favor. Y podría tomar lo que dijo Pedro en el versículo 38. Arrepentirnos y bautizarnos. Arrepentirnos y a bautizarnos. Vemos como un ejemplo es Pablo en Romanos 7. Vemos que el arrepentimiento es algo constante en la vida del creyente. Vemos en los salmos también, los salmos de David, Salmo 32, Salmo 51, que el arrepentirse es algo constante en la vida del creyente. Reconocer que somos pecadores, reconocer nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesucristo constantemente como nuestra única esperanza, nuestro Salvador. Muy bien, gracias Osvaldo. Eso es algo que nos enseña a hacer siempre, ¿verdad? Jenny. Yo había notado que para pedir, que siempre me acuerda de lo que ha hecho por mí y me mantiene fuerte en la fe a través de siempre tener la oportunidad de ser parte de una familia de fe como esa iglesia primitiva era. Y el hacer está muy conectado con eso, creo, porque si soy parte de una familia de fe, así que siempre estamos compartiendo la palabra, el evangelio y todo lo que él ha hecho por nosotros. Muchas gracias, Jenny. Sí, así es, ¿verdad? Que vamos a querer pedir a formar parte de un grupo así y también vivir como ellos, ayudándonos unos a los otros, apoyando, animando a cada uno al otro, al prójimo. Muchas gracias, Jenny. Ahora a la quinta y última pregunta aquí. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Pensando en lo que estudiamos hoy, ¿con quién y cuándo quisiera compartir este mensaje? Mónica iba a comentar. Mónica, por favor. A ver, creo que una de las situaciones en donde podríamos hablar de este pasaje es cuando vemos que alguien está en alguna situación difícil que aparentemente dentro del mundo es normal, pero que sabemos que desagrada a Dios. Entonces podríamos hablarle de que está equivocado, pero que Dios ya pagó por todos los errores que nosotros cometimos, que Él nos perdona y que nos espera con los brazos abiertos.
Gracias. pastor. Sí, gracias, Mónica. Las personas allá confiesan que habían crucificado al Hijo de Dios. Y Dios a través de Pedro les ofrece perdón de sus pecados. También podemos usar esta historia para mostrar al perdido que Dios perdona el pecado por su gracia, ¿verdad? Muy bien, gracias, Mónica. Ahora vamos a concluir con unos temas importantes. Cómo se acabó nuestro tiempo. Voy a compartir con ustedes algunas cosas. Si ustedes quisieran hablar más de estos temas, podrán quedarse por un tiempo después para que hablemos. En primer lugar, hablamos de Simón Pedro, discípulo de Jesucristo, uno de los primeros, ¿verdad? Su nombre, que es Apolo, significa hombre piedra, era pescador. En Hechos 4 dice que era pescador sin mucha preparación, no tenía un nivel alto de educación. Vivía en Capernaum, donde Jesucristo estaba por gran parte de su ministerio. Era casado, como vemos en 1 de Corintios, y también habla de su suegro en Marcos 1. Era parte del círculo interior de Jesús, de esos discípulos. Vemos su pecado. Siempre es algo para mí que es impresionante ver que la Biblia menciona los pecados de sus héroes, de Pablo, de Pedro, de Moisés, de David, de Noé, de Abraham y muchos más, ¿verdad? No habla como si fueran personas perfectas, pero habla de sus pecados también. Más cosas de Pedro. Vio a Jesús resucitado. Era uno de los que fueron al sepulcro vacío. Hay mucha información extra sobre él, extra bíblica. Debo decir que, bueno, lo que está en la Biblia está al 100% de confianza. Hay unas cosas más. Hay los que piensan que él fue a Asia Menor, que hizo un viaje misionero allá. Eso es porque él escribió una carta. La primera carta que escribió él es dirigida a los esparcidos en estas partes. También habla mucho de su muerte. Según lo que vemos aquí en Juan 21, habla del hecho que iba a morir glorificando a Dios con su muerte. Según unos escritos fuera de la Biblia, pero mayormente de confianza, parece que él murió como en el año 64 bajo el emperador Nerón, crucificado cabeza abajo. Es lo que se dice. Por lo menos sabemos que es seguro lo que dice Jesucristo, que con su muerte iba a glorificar al Señor. Después de haber negado al Señor, iba a dar la oportunidad en una situación difícil de glorificar al Señor con sus acciones. Es Pedro, alguien importante en la historia. Otra cosa que quisiera compartir con ustedes es el propósito de este programa. Contamos con la bendición de más de 1,000 congregaciones que apoyan nuestro ministerio. El amor de Dios es su llamado para poder compartir el amor con otras personas. Por eso podemos ofrecer estas clases sin costo, pero tenemos un propósito. Es sencillamente, sí, enseñar y compartir la palabra de Dios, pero también es capacitación para cumplir la gran comisión. Con la oración, que los que reciben la palabra lo compartan. También que crezcan en la palabra para llevar la palabra a otros. Y queremos ver iglesias plantadas. Vimos un ejemplo de la iglesia primitiva en Jerusalén. Qué bendición es poder formar parte de una familia de Dios. Entonces es algo que queremos hacer también. Nosotros
tenemos un programa que se llama Grupo Sembrador, que provee recursos a personas que quisieran plantar grupos o juntar un grupo con la palabra de Dios. Estamos aquí para orientar a personas que tienen el deseo de juntar un grupo. Si tienen preguntas o dudas o tienen el deseo de hacerlo, pueden hablar conmigo y con otro profesor de Academia Cristo. Por eso estamos. Bien, ya, perdón, un poco rápidamente. Otra cosa, en su primera carta a los Corintios, Pablo habla de la bendición de estar perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Él dice, les ruego que se dejen al lado los desacuerdos y divisiones para tener unidad. Y establecemos la unidad a través de la palabra de Dios. Es una bendición reconocer esa unidad. Y nosotros también pasamos tiempo con personas que han estudiado con nosotros personalmente para poder declarar o reconocer la unidad, ser oficialmente unidos. Si tienen interés en eso, estamos aquí. Sería algo que generalmente hacemos después de que una persona ha tomado unos como 7, 8, 9 cursos con nosotros, después que han estudiado y quisiera repasar lo estudiado y considerar formar parte de nosotros, es algo que pudieron hacer y lo quise mencionar. Si tienen preguntas o dudas sobre esos detalles, lo de juntar un grupo, lo del acuerdo doctrinal, estoy aquí. Se puede quedar después de la despedida hoy, me puede enviar un mensaje por lo interno, me podría llamar por WhatsApp, me puede visitar en Miami, lo que quieran hacer. Estoy aquí disponible para ustedes. Entonces, cualquier cosa, sería un honor poder hablar con ustedes sobre estos temas. Bien. Veo la manito de Osvaldo. Una sola pregunta, Osvaldo, y después nos despedimos. Osvaldo. Gracias, Andrés, muy amable. Por ahí yo tengo muchas dudas y preguntas que todavía no entiendo y me gustaría, fuera de este tema, obviamente, aprender y saber. ¿Yo lo podría contactar a usted y preguntarle acerca de eso? Por favor, sería un privilegio. Por favor, póngase en contacto conmigo, Osvaldo. Bien. Muy bien. Ok. Entonces, hay mucho hoy, pero si existen todavía dudas o preguntas, aquí estoy. La tarea, con el favor de Dios, vamos a estar aquí el jueves al mismo tiempo. Lo que deseo que hagan sería ver el video, dar un vistazo a los capítulos que vamos a saltar, capítulos 3 al 8, y que lean para preparar la lección Hechos 9, 1 al 19. Como siempre, les voy a poner esta tarea en el grupo para que lo tengan. Una nota. Para los que a veces vengan a la clase del turno mañana, el jueves van a tener otro profesor. Tengo una reunión sobre el plan de cómo plantar iglesias, entonces no voy a poder estar el jueves. Y otro profesor que se llama Nixon Vivar, profesor Nixon Vivar, va a guiar el turno de la mañana. Voy a estar en la clase de la tarde. Esta sesión de la tarde voy a estar de nuevo. Pero si se conectan en la mañana y hay otro profesor, no se asustan. No es así. No es porque algo pasó, es porque tenemos otro profesor. Una sola clase, él les va a enseñar. Bien, ok. Respirando, vamos a concluir con la oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros también. A pesar de nuestros pecados, nos has perdonado por la obra de Jesucristo
y también por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, mostrándonos que somos pecadores, pero que tenemos un Salvador en Cristo Jesús. Y por la ley y el Evangelio, dándonos fe en Él para que tengamos perdón de pecados, paz y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a vivir esa paz en nuestras vidas, mostrando tu amor y también compartiendo ese amor con nuestro prójimo. Oramos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, fue un placer. Qué bendición estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches igualmente. Hasta el jueves, pastor. Dios le bendiga. Hasta el jueves.